hacerlo de esa forma. Bueno, voy a empezar a grabar. Ahí creo que se está grabando. Sí. Profe, perdón, le hago una pregunta. ¿Sí? Ahí hay un formulario de asistencia. Es la primera vez que lo suben, ¿no es cierto? Sí, 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 este formulario es la primera Ah, vez que bien, lo subo. bien, Eh, bien. bueno, para los que están conectados, hay un formulario de asistencia que Hijo, facilita un poco la tarea ¿vos de... estás escuchando algo ahí? Me pasaba ese auricular que está más sano porque está roto. eh, Tengo uno solo. de esta forma es más fácil para nosotros, digamos, controlar la asistencia. Ahí cargué un formulario, lo único que tienen que hacer es poner nombre, apellido y DNI. Cualquier cosa dentro de un rato lo vuelvo a repetir pues, para aquellos que se conecten más adelante. Bueno, Ana, empezamos. No sé si está mi compañera. Ah, bueno, buenas tardes Ahí a está. todos. Les pido que silencien los micrófonos para que no se escuchen ruidos durante la grabación. Obviamente es algo que quieran hablar, eso no hay problema. Y bueno, hoy vamos a a comenzar y posiblemente a terminar con la unidad número 2. No sé si tienen alguna consulta o algo que haya quedado en el tintero de la clase pasada. Si es una consulta muy puntual o algo más o menos rapidito, porque recuerden que la próxima clase vamos a tener lo que es la clase de consulta, así que ahí ya vamos a poder evacuar mejor las dudas, pero si tienen algo rapidito que quieran decir en este momento, pueden hacer. Bueno, parece que no hay Bueno, consulta. eh, bueno, Javi, Arrancamos entonces. vamos a arrancar con la unidad número 2. En este caso va a empezar con el dictado de la clase Javi. La tiene súper clara con las legales. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ojalá. Bueno, Yo para qué soy abogada, ¿no? claro, hicimos No, es un para cambio hacerlo de un rol poquito acá, más porque al dinámico. final la parte legal me toca darla a mí, que yo soy ingeniero, pero bueno, vamos a ver qué sale. Cualquier cosa vos me vas corrigiendo que estás justamente este. Sí, yo les pido disculpas. Estoy con un problemita de salud, no sé si alguno alguna vez lo tuvo, pero tengo un poco, estoy con vértigo, no sé si alguna vez alguien tuvo eso. Y sinceramente estoy muy mareada, me siento muy mal, así que bueno, vamos a tratar de acompañar. Problema de los otolitos. Muy Tal feo, la cual. verdad, nunca me había Sí, pasado. horrible. Sí, Yo, profe, por profe. acá lo hemos tenido. Sí, sí. Bueno, Vértigo, mareo, acúfenos, producido por contracturas, o bueno, todo depende. Circulación, oído, externo, interno, pueden ser varias cosas. Sí, sí, por eso estoy acá sentadita, porque... Pero bueno, Javi, cuando quieras podés empezar. bueno, en esta segunda parte vamos a ver el marco normativo de la higiene y seguridad y un poco el marco normativo general y de la universidad, ¿no? Ustedes ya tuvieron una materia de política y legislación universitaria, ¿puede ser? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bien, Sí, 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 sí. política y legislación universitaria. bien. ¿Ustedes vieron la pirámide jurídica? Sí, Bueno, en la que vimos nosotros había, digamos, en la base de la jerarquía estaban los usos y costumbres, pero era parecido. claro, sí, 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 es un poco Sí, más amplia. Bueno, obviamente que en nuestro país lo que rige por encima de todo es la Constitución Nacional, por debajo de ello están los tratados internacionales, que tienen básicamente casi la misma jerarquía. Bueno, eso nos da los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, ¿no? Y ninguna ley que se sancione, ninguna ley nacional o provincial, puede ser o puede ir en contra de lo que dicta la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Después tenemos las leyes nacionales, vamos a hacer un repasito. perdón, Sí, perdón, Javi. Les voy a hacer una aclaración con el tema de que decían recién, perdón, de los usos y costumbres.
Los Ah, usos y costumbres fue algo que se usaba muchísimos años atrás, sobre todo antes de tener legislación, por una cuestión de que nos regulábamos justamente por eso, por los usos y costumbres, como era el trueque, por ejemplo, en su momento y demás. Hoy en día que por supuesto tenemos legislación, seguimos teniendo base de nuestros usos y costumbres dentro de lo que es la legislación, en cualquier tipo de legislación, ya sea nacional, provincial y demás, pero no es que tomamos hoy a los usos y costumbres dentro de nuestra pirámide jurídica porque ya, digamos, no tienen relevancia o un uso eh, legal, digamos. Quería hacerles esa aclaración. bien. Listo, Javi, era eso nada más. Ah, no, perfecto, perfecto, para que quede Ya claro, te ¿no? ves. Bien, luego tenemos las leyes nacionales, obviamente que se van dictando este, por el Congreso, ¿no? Y estas leyes nacionales tenemos dos específicas o dos leyes madres de higiene y seguridad. Una es la 19.587 y la otra es la 24.557. Ahora la vamos a ver en detalle. Luego están las constituciones y leyes provinciales, que obviamente estas no pueden ir en contra de las que están por encima. Y después tenemos ordenanzas municipales y obviamente las resoluciones nacionales, ¿no? Perdón, las resoluciones de la Universidad Nacional de La Paz. En este caso, de nuestra universidad, en otros casos, cada universidad obviamente va a dictaminar normas acordes a las tareas que se realicen en ella, ¿no? No todas las universidades van a tener las mismas normas, porque obviamente para ellas depende mucho de nada, la, la- la edificación que tengan, el tipo de carreras que se dicten, y eso va a dar un poco de especificidad a las normas internas que van a manejar. Bueno, obviamente que con todo esto tenemos los cimientos legales, que son las normativas, con las cuales nos van a dar los parámetros sobre los cuales eh, se va a regir, digamos, todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad. Luego van a aparecer contingencias. Puede ser que una vez que ocurra un accidente, se va a activar una serie de, un sistema que nos va a permitir a nosotros eh, saber cómo intervenir y van a empezar a intervenir tanto la ART, que son la Seguridad de Riesgo de Trabajo, o la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el organismo nacional que controla básicamente todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad laboral. Y después, obviamente, tenemos la aplicación de los justamente protocolos o normativas específicas en las instituciones académicas. Acá tenemos, como mencioné hace un ratito, hay dos leyes fundamentales. Una es la 19.587, que es la ley madre de higiene y seguridad. Acá el enfoque principal de esta ley es el de, obviamente, proteger la vida y preservar la integridad psicofísica, obviamente, de las personas, eh, manteniendo los ambientes de trabajo que sean saludables y que los trabajadores puedan trabajar en condiciones eh, básicamente que sean, eh, que no sean dañinas para la salud, ¿no? Tiene una herramienta clave y fundamental, que es su decreto reglamentario, el 351 del 79, y esto fija algunas características principalmente edilicias y de los ambientes laborales. Eh, Como por ejemplo, obviamente tenemos condiciones de iluminación, ventilación, riesgo eléctrico, elementos de protección personal. En cada una de ellas, y ahora yo les voy a mostrar un poco la normativa, vamos a ver que hay detalles de valoraciones y especificaciones que tienen que tener para cada uno de los ambientes de trabajo. Luego tenemos la ley 24.557. Esta normativa lo que hace es, ya no habla de la prevención, sino habla más de la parte reparador preventiva, o sea, es tratar de reducir la siniestralidad, perdón, y reparar los daños.
a qué se refiere con esto? Acá se plantea lo que es la superintendencia de riesgo del trabajo y lo que se busca. ¿Listo? Muchas Sí. gracias. Chao, buenas noches. Hasta luego. No, mañana te Perdón. cuento cómo me va en salud. ¿Eh? Mañana te cuento cómo me va en salud. Tienen abiertos los micrófonos. ¿A qué hora vas? ¿Podés silenciar, Ana, por favor? ¿Qué ibas a hacer? Y vos, por favor, así. ¿Se puede silenciar, Ana? No veo quién es el que tiene el micrófono abierto. Es Marcelo Alcaraz. Marcelo Alcaraz. Sí, sí. Marcelo, tenés abierto. Eso, viste, yo prefiero no hacerme mala sangre por cosas que. En el peor de los casos ya Disculpen, está, es eso. denme Pero en el dos mejor de los segundos. casos recuperarán el uso. Sí, sí, sí. Tampoco es tan grave, digamos. No, chico. No me está dejando silenciar. Ahí está, ahí lo pude silenciar. Disculpen. Bueno, estaba. Ahí está. La ley 24.557 lo que busca es reducir la siniestralidad y justamente habla de la reparación de daños. O sea, acá lo que estamos, esta ley lo que hace es, una vez producido un accidente, eh, está enfocada en buscar, digamos, cuáles son los mecanismos que se deben implementar para que esa persona vuelva otra vez a la actividad. Como herramientas claves, obviamente, tenemos el sistema de aseguradoras, ahí es donde se crea la aseguradora de riesgo de trabajo, y la afiliación obligatoria a este tipo de seguro, ¿no? Javi, Sí, sí, sí. Ana, ¿me escuchan ahí? Hola, hola, ¿me no lo escuchan, puedo Ana? silenciar yo, Javi. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Perdón, no te escucho. Ya lo silenció Ana. Javi ya lo silenció al chico. Sí, ya lo silencié, Ana. ¿Me escuchan ahí? Apago un poco la cámara, no sé si se ve, por ahí para mejorar la conectividad. ¿Se escucha? Ya veo que... Nosotros escuchamos bien, creo que Ana es la que Bastante Ah, bien. bien, 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 bien. No, pensé que era yo que, porque acá el internet anda más o menos. Apago la cámara, así me escuchan mejor. Bien, entonces, acá lo que dictamina la 24.557 es meterse un poco en las empresas o en los organismos y obligar a las mismas a que mejoren sus condiciones del ambiente laboral, ¿no? Yo mencioné recién que obviamente está el seguro obligatorio. Otra cosa que dictamina es la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad. Y después dictamina obviamente controles y sanciones para aquellos que no cumplimenten con las exigencias de la ley, ¿no? Y obviamente se plantean lo que son contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Algo que es de destacar de la 24.557 es que ya empieza a hablar de enfermedades profesionales. Ahora, más adelante lo vamos a ver, y hay una diferencia entre lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Bien, entonces, esto ya lo habíamos mencionado en la unidad 1, pero lo volvemos a rever. Que un accidente de trabajo es todo acontecimiento súbito o violento, perdón, ocurrido por el hecho en ocasiones del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es
un acontecimiento que ocurre de manera repentina, o sea, mientras uno está haciendo alguna actividad, violento, que hay una fuerza de por medio, una fuerza externa o algo que actúa sobre el organismo y genera un daño o una lesión. Algo importante de cómo está definido en la normativa el accidente de trabajo es que este tiene que ocurrir dentro del ambiente laboral. O sea, si yo me lastimo en la calle, por más que esté dentro de mi horario laboral, si mi función o mi actividad no tiene nada que ver con estar en la calle, eso no es un accidente de trabajo. ¿Se entiende? Excepto lo que se llaman accidentes in itinere, que tiene que ver cuando uno se traslada de su casa al trabajo. Eso hay una ruta establecida, o es una ruta que se podría decir que uno debería ejecutar para ir desde su casa hacia el trabajo. Si uno, ahora lo vamos a ver con mayor detalle, pero si uno, digamos, no sigue esa ruta, básicamente tampoco sería considerado un accidente in itinere. Y de esa forma, la aseguradora de riesgo de trabajo no tendría por qué responder ante ese señor. Como ya mencionamos, la 351 es el brazo operativo. Profesor, ¿Sí? consulta. Sí. Si se demuestra que la ruta no se siguió como está declarada, porque uno declara el domicilio y por lo general el recorrido también, o sea, se sabe porque es una ruta viable, pero, por ejemplo, existió la posibilidad de un corte de ruta del camino y te hicieron desviar. Si se comprueba eso, ¿no te cubre también? Sí, sí, sí. O sea, si uno puede, digamos, justificar por qué fue el cambio de ruta, eso cubre. También hay otra alternativa que es 72 horas antes de uno ir al trabajo. Por ejemplo, te doy un ejemplo, no sé, uno tiene un familiar en el hospital al cual tiene que ir a cuidar. Entonces, 72 horas antes, vos lo que tenés que hacer es dar aviso a la empresa en la cual trabajás o a la aseguradora de riesgo de trabajo con la cual te están asegurando, digamos, y tenés que dar aviso de que va a haber una modificación en tu camino digamos, del origen a tu lugar de trabajo. ¿Entiendes? Entonces, ¿yo qué hago? Tengo un familiar que está enfermo, debería dar aviso tanto a mi empresa o a mi empleador, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, que yo cuando vaya al trabajo no me voy a trasladar desde mi casa al trabajo, sino que me voy a trasladar desde el hospital al trabajo. Entonces, de esa forma, ellos Tengamos ya en cuenta saben, que, perdón, sí, perdón, esto es una situación específica que se contempla en la ley, por ejemplo, tener a cargo el cuidado de un familiar, pero no es que claro, yo puedo avisar con 72 horas antes que voy a ir a jugar al ping-pong y por eso voy a, digamos, desviar el trayecto. También tengan en cuenta que así como funcionan los seguros, también tenemos del otro lado una RT que es la que va a tener que, lógicamente, cubrir ya sea los gastos en especie o lo que sea de lo que derive el accidente. Entonces, por supuesto que siempre se va a tender a querer tratar de ver si realmente se realizó el recorrido declarado, si no se hizo un desvío por cuestiones personales del trabajador, se va a tener en cuenta el horario de salida y el horario en el que sucede el accidente. Todas estas cosas siempre se van a poder ver, pero siempre tenemos que tener en cuenta que así como funciona cualquier seguro, no es que porque digamos, porque tal vez, no, estas cosas siempre en general cuando suceden si amerita que sean investigadas, siempre lo van a hacer, como se pueden llegar a pedir testigos y demás. Y el caso de tener familiares a cargo, esto sí está contemplado, siempre dando aviso, por supuesto, con anterioridad, como decía Javi. bueno, obviamente que esto es como toda seguro o hay cosa que está asegurada, siempre va a una pericia, obviamente. Romina,
Sí, profe, con esto justamente a mí me pasó que me tuve que mudar temporalmente a otro domicilio porque estamos haciendo unos arreglos en casa y yo no declaré el nuevo domicilio. Tengo que hacerlo, ¿no? Mm, Debería. bien. Yo También tenemos que ver y tener en cuenta que no todos los empleadores con su ART, esto está mal, pero sucede, no todos los empleadores declaran los trayectos de todos los no, trabajadores. tal cual. A mí me ha pasado muchas veces tener que denunciar accidentes in itinere y en general no tuve problema, pero obviamente que por suerte todos los accidentes in itinere que yo denuncié en mis trabajos fueron accidentes en los cuales, por ejemplo, se ha caído alguien en la moto y no ha tenido demasiadas complicaciones más que quizá una quebradura, digamos. Eso también tiene que ver. Después, ustedes también tienen la posibilidad de preguntarle, por supuesto, a sus empleadores si ellos tienen correctamente declarados los trayectos de todos ustedes, porque también para ustedes es importante saberlo, para tenerlo en cuenta y entender qué tienen que comunicar y qué no. Eh, Son Bueno, importantes esas cosas, pero tengan en cuenta que no todos los empleadores tienen declarado un recorrido en todo momento, pero lo que sí siempre está declarado en general, y es porque así funcionan las RT, son las jornadas laborales, en los horarios en que se trabaja. Si la jornada laboral está declarada de 7 a 18 y el accidente pasó a las 20 horas, va a ser muy difícil que la aseguradora lo tome como un accidente de trabajo. ujú, tal cual, porque además se toman en cuenta los tiempos de traslado, ¿no? Eso es importante. O sea, si por más que yo tenga mi accidente en la ruta entre mi domicilio y mi lugar de trabajo, y como bien mencionó Paula, perdón, Ana Paula, eso ocurrió sí, 2 horas después, y no, o sea, obviamente que no es un accidente de trabajo. No, la RT no lo va a cubrir. ¿Alguna duda más sobre esto? Lo vamos a ver más adelante porque lo tenía en una filmina, pero bueno, nos adelantamos, no hay problema. Bueno, entonces, No, profe. bien. Como mencioné hace un rato, el brazo operativo, digamos, de la Ley de Higiene y Seguridad es su decreto reglamentario, eh, y el mismo está dividido en títulos, los cuales, acá en una especie de resumen y más que nada en una imagen, muestra a qué está apuntado cada uno de ellos. Obviamente, el título 1 dice disposiciones generales y establecimientos, donde menciona justamente esto que hablaba recién, o sea, el establecimiento donde se realiza un trabajo, ese es el lugar de trabajo. Por ejemplo, una fábrica, para un operario, ese es su lugar de trabajo. Ahora, para un empleado rural, su lugar de trabajo va a ser todo el campo. O para un contratista rural, por ejemplo, su lugar de trabajo va a ser básicamente cualquiera de los campos donde trabaje, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Varía ese establecimiento, depende de la tarea que el trabajador realice. O por otro lado están los servicios de medicina y seguridad en el trabajo, a lo que plantea son en función del número de trabajadores y el tipo de empresa, qué servicios de medicina se requieren y si requiere o no un personal de higiene y seguridad que puede ser tercerizado o permanente en esa institución. Después del título 3 habla de algunas características constructivas, principalmente en lo que tiene que ver con servicios, lo que es provisión de agua potable, desagües, etcétera. El título 4, iluminación y ventilación. Obviamente que acá estamos hablando de calidad del ambiente donde se trabaja. Obviamente que esto tiene que ver que uno no podría estar trabajando en un ambiente totalmente cerrado y si así lo fuera, tendría que tener algún mecanismo de ventilación que permita el intercambio de aire, ¿no? Es muy probable, y eso sucede en la mayoría de los establecimientos eh, universitarios, sobre todo que tienen muchos años, que algunos cuentan con sótanos o ambientes que a veces han quedado cerrados por tabiques porque un aula se dividió para hacer oficinas o para hacer otro tipo de, digamos, hacer más espacios, y algunos de ellos quedan totalmente aislados.
sea, sin buena ventilación, sin buena iluminación, a veces con cargas térmicas. Creo haber escuchado a algunos de los participantes creo que fue en la segunda clase que tuvimos, que dijeron que trabajaban en el área de informática y estaban en un área donde estaban todas las computadoras y el ruido era bastante fuerte, y a su vez es muy probable que en ese lugar también la temperatura sea elevada, producto de todos los equipos que están funcionando, tal vez algunos de ellos las 24 horas, y eso genera una carga térmica importante. Entonces, ese espacio debería estar ventilado y a su vez refrigerado de alguna forma para que no haya un calor excesivo. Después tenemos lo que tiene que ver con protección personal, que esto es lo que hablábamos el otro día, la provisión de elementos de protección personal en algunos ambientes, más allá de que se tomen medidas de ingeniería y se trate de resguardar a las personas sin, o disminuyendo, digamos, la cantidad de elementos de protección personal que debe usar. Existen ambientes como laboratorios, por ejemplo, que es indispensable el uso de guantes, anteojos de seguridad, barbijo, un delantal, etcétera, dependiendo del tipo de producto con el que se esté manipulando. Y obviamente, como título quinto, están todos los que tienen que ver con instalaciones de servicio, pero no de servicio de higiene personal, sino de servicio como es el caso de tableros eléctricos, perdón, protección contra incendio, señalización y salidas de emergencia, etc. Bueno, acá está un resumen un poco más detallado de cada uno de los títulos. Eh, Acá, como se puede ver, se habla de servicios de medicina, higiene y seguridad en el trabajo. Obviamente, como mencioné recién, depende mucho de el ambiente, digamos, el tipo de trabajo que se realice, y principalmente tiene que ver con el número de personas que trabajan en esa institución. Características constructivas de los establecimientos: todo lo que tenga que ver con proyectos de instalación, ampliación, acondicionamiento y modificación de un establecimiento, eso debería estar evaluado previamente por alguien idóneo en materia de higiene y seguridad. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una ampliación, lo que mencioné hoy, en muchas universidades se divide un aula porque se requiere hacer una oficina. Y seguramente se divide, bueno, pongamos el tabique acá y dividamos, y tal vez esa oficina quede justamente como mencioné recién, o sea, sin ventilación, sin una buena iluminación, a veces en lugares donde tal vez después esa oficina se empieza a llenar de papeles y puede quedar, no sé, justo cuando le hicieron al lado de un tablero eléctrico que puede entrar en cortocircuito y puede ser causal de un incendio. Entonces, hay muchas cosas que a veces no se toman en cuenta cuando se hacen principalmente modificaciones de los edificios. Y eso es importante que alguien con conocimiento de higiene y seguridad lo prevea, ¿no? O por lo menos evalúe si es correcto hacer esa modificación o si se puede hacer en otra área. Después, bueno, obviamente estamos Esto hablando de... Sí, está bueno lo que está diciendo Javi, que lo está dejando claro, porque, bueno, no sé bien dónde trabajan todos, en qué universidades y demás, pero tengan en cuenta que por ahí, no sé, a lo mejor las universidades nacionales, las universidades que funcionan en cascos históricos, por ahí que tienen, son edificios que son edificios viejos, y en general se van readaptando a las necesidades, a la cantidad de materias, a la cantidad de alumnos, y muchas veces estas adaptaciones se hacen porque, bueno, acá tenemos un espacio para hacer esto, o de repente transformamos un archivo en un aula, y estas cosas suceden mucho, y por ahí no se hacen con las condiciones necesarias para poder funcionar óptimamente, para lo cual se están destinando. Por ahí, obviamente, si hablamos de construcciones nuevas o en universidades que funcionan en edificios nuevos, y por ahí no vemos estas cuestiones. Pero, por ejemplo, no sé, yo les cuento, yo estudié abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, esto está en el casco histórico, en la manzana jesuítica, y tenemos un edificio
que tiene una parte nueva, muy adecuada, y también tenemos una parte del edificio que es bastante vieja y que tuvo sus adaptaciones, digamos, a lo largo de los años, desde todo, desde las aulas hasta las escaleras, hasta las salidas de emergencia. Entonces, todas estas adaptaciones siempre la persona, como ustedes el día de mañana, que estén trabajando en el área y que hagan una gestión universitaria, tienen que tener en cuenta esto, obviamente junto con el Departamento de Higiene y Seguridad, si es que funciona de manera permanente o si el servicio está tercerizado, pero son cuestiones muy importantes que suceden a menudo dependiendo siempre de cosas. No sé, cantidad de alumnos, se agrega una materia, por lo que sea. Sí, Valeria. Bueno, yo Bueno, sé que la clase pasada hablaron sobre el archivo, no pude estar presente porque estaba justamente en el plenario de los rectores trabajando, así que, pero bueno, el archivo de la Universidad Nacional de La Pampa se encuentra, incluso su oficina, en un segundo subsuelo, obviamente sin ventilación. El área de depósito está al lado de la subestación eléctrica que abastece todo el edificio, y al lado de la subestación eléctrica están los tanques de reservorio de agua, que en más de una oportunidad se rompen los flotantes que frenan el ingreso de agua y se resbalsan. Ese es mi ámbito de trabajo y bueno, si bien pasó seguridad e higiene y se paga un adicional por riesgo laboral, no se modifica. Hay que seguir trabajando en ese ámbito. Y en lo que es en las oficinas del tercer piso del cual dependo, también están los rack de los servidores adentro y cada vez se van poniendo más y bueno, el ruido es impresionante. Pero bueno, están dentro de todas las áreas de trabajo, por lo general dentro de la universidad. Claro. Sí, un poco lo Pero, que... Sí, sí, además. profe, yo quería acotar también que estoy trabajando en la sede de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María. Y bueno, nuestra sede está en una localidad que se llama Villa del Rosario y bueno, estamos en comodato con un edificio que antiguamente estaba utilizado para, o sea, funcionaba como un hospital. Entonces, bueno, y es una estructura de 1800 y pico. Ahí Julio está haciendo su ademán porque en realidad lo conoce también. Y bueno, hay partes, hay laboratorios, hay sectores que si bien se han construido o reconstruido en lugares donde ya existía un espacio, se han modificado con salidas de emergencia, con puertas cancel y demás, pero hay espacios que en este momento no son los más, pero por ejemplo las aulas, tenemos el inconveniente o la situación a acomodar de las puertas, por ejemplo, que es algo básico, abren todas hacia adentro. O sea, desde afuera la abrís hacia adentro y desde adentro la abrís hacia adentro. Sí, sí. Entonces, ante una eventualidad, o sea, esto es un riesgo teniendo muchos alumnos, por ejemplo, en aulas de 100 estudiantes, de 100 lugares, como para bueno, a considerar y siempre lo estamos pidiendo, digamos, que esto se revea porque, bueno, gracias a Dios no ha pasado nunca nada, pero es un edificio viejo que puede haber algún derrumbe, puede haber alguna situación en cuanto al cableado eléctrico, que también, como un edificio viejo, también tiene sus desmejoras y, bueno, cables que por ahí se van conectando para seguir con otros sectores y bueno, Sí, sí, es complicado eso. tal cual. Y digamos, lo que está a la vista y lo que no está a la vista, por ahí vos podés llegar a pensar esto del cableado y por ahí a lo mejor fuera de contexto o algo que no estemos viendo, puede ser un cableado que no está apto para utilizar las, no sé, las conexiones que se necesitan al día de hoy, que no estuvieron previstas para lo que se utilizaban el día cuando se construyó el edificio. Lo importante de Correcto, todo esto, y eso ver, también, o sea, perdón, profe, pero también quiero hacer
digamos, indicar esto, que en realidad tenemos para la misma carrera, tenemos el campus y ahí tenemos una contrapartida porque ese edificio es nuevo, tiene toda la seguridad y bueno, ahí hay una diferencia entre lo que debería ser y lo que no, Yo les porque es decía un que edificio, esta claro. es la parte valiosa, real, más allá, yo siempre les digo y siempre se los voy a decir, todo lo que vemos en la ley, todo lo que está codificado, por supuesto son cosas que tenemos, que son los ideales que tenemos que cumplir Tal y cual. que se cumplen porque si no esto no podría, o sea, si no, no podría existir y funcionar. Pero siempre tenemos en cuenta que a veces en higiene y seguridad por cuestiones de todo tipo, por falta de profesionales, por cuestiones presupuestarias, porque no hay personal idóneo para entender estas cuestiones, siempre pasa que nunca nos podemos adaptar 100% a las condiciones de seguridad. Por eso lo importante de lo que están estudiando ustedes es esto, es que si van a ser técnicos en gestión, en este caso universitaria, es que no simplemente tengan que trabajar sobre la parte creativa, administrativa y demás, sino que también puedan tener estos conocimientos que son muy importantes para lo que hablamos siempre, que puedan identificar qué peligros pueden transformarse en riesgos para generar accidentes o enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque si no lo identifican ustedes, que son quienes realmente están abarcando toda la gestión, que no solamente tiene que ver, como decimos, con lo administrativo, es muy difícil a veces poder proyectar. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos profesionales de higiene y seguridad de manera permanente. En general, la mayoría de las veces, porque a veces la higiene y seguridad está vista más como algo para cumplimentar con la ley que para realmente adaptar las condiciones. No digo que sea en todos lados, pero también tenemos que tener en cuenta la realidad y que esto es algo que atraviesa la sociedad. Por eso siempre hablo de generar culturas preventivas para que esto evolucione con el tiempo y que realmente se tenga como algo principal y fundamental para el funcionamiento de los espacios donde trabaja, estudia, transcurre gente y demás. Entonces, siempre digo, nosotros desde nuestra posición o desde la posición de ustedes y no podemos ponernos a recablear un lugar donde vemos que hay un cortocircuito, no podemos poner un extractor si no está esto destinado. Pero, por ejemplo, en las universidades, más allá de que sean públicas, privadas y demás, siempre tenemos un área administrativa, un consejo directivo, un decanato, un sector de mantenimiento. Entonces, si ustedes trabajan en este área, siempre tenemos la posibilidad, incluso también la tienen los alumnos, de poder presentar notas, presentar proyectos, siempre hacer saber de manera formal, porque lamentablemente no podemos simplemente comunicarlo en palabras, che, fíjate que este tablero por ahí está haciendo una chispa, no. Tenemos que tener las herramientas y la posibilidad y entender que somos personas que estamos idóneas y adecuadas para poder presentar, en este caso, por ejemplo, y elevar una nota, una solicitud, un pedido que haga ver estas cuestiones, cualquiera sea, para que la persona que pueda realmente tener la posibilidad, el recurso o la dirección para llevar a cabo estas modificaciones, estas necesidades, pueda tenerlo en cuenta de manera fehaciente. Después, obviamente, no está en nuestras manos 100% lo que se haga. Nosotros, por ejemplo, como profesionales de higiene y seguridad, hacemos recomendaciones, hacemos observaciones, hacemos informes, pero no tenemos la potestad de realizar los cambios, digamos. Entonces, siempre es importante que ustedes lo puedan ver y que lo puedan trasladar. Siempre lo tienen que trasladar. Después, lamentablemente, lo que se haga o lo que no se haga no depende de ustedes, pero está dentro de su gestión y dentro de su trabajo poder hacerlo de la mejor manera posible, que es esta, la comunicación fehaciente, en este caso, ¿no? Sí, sí, es importante justamente, digamos, tener el conocimiento, por lo menos básico, de lo que es un peligro, poder identificarlo y, más que nada, poder transmitirlo, ¿no? Es importante, a veces uno habla de la persona responsable, digamos, de higiene y seguridad, pero esa persona es una sola y tiene que estar, justamente, ahí recién lo mencionaron, hay varios edificios el cual tiene que recorrer. Y no siempre va a haber todas las situaciones o todos los peligros que pueda haber en los diferentes puestos de trabajo.
Entonces es importante que ustedes tengan los conocimientos, sepan identificarlos, por lo menos aquellos que son peligros, digamos, relevantes o que a veces como todo, ¿no? Con la diaria y con el uso de las cosas, a veces uno va entendiendo o va viendo cosas que se pueden mejorar y bueno, que ustedes las puedan transmitir, ¿no? Eso es importante. Lo que Eh, decimos siempre, la herramienta principal es la observación directa. Después, lo que podemos ver, por ejemplo, podemos ver que en esta habitación y pareciera que para las actividades que se desarrollan hay poca luz o demasiada luz. Y lo podemos observar. Después, como les decía, hay cuestiones técnicas que se apoyan de ciencia y de otras disciplinas que sí o sí las tiene que manejar el profesional matriculado, porque, por ejemplo, para ver si realmente esa iluminación es o no adecuada, se hace un estudio, se utilizan herramientas y que son, las tienen que utilizar por supuesto un matriculado y demás, para llegar a la conclusión de si esos resultados se ajustan o no a los límites que la ley nos dice que son sanos o no para la persona que se está exponiendo. Pero sí las cuestiones siempre, siempre, siempre son a la primera vista, digamos. Esa es como la herramienta principal de la higiene y seguridad, la observación, más allá de todos los estudios y todas las comparaciones que podamos hacer después con la ley a partir de lo que podemos obtener. José estaba levantando la mano, no sé sí, si quería preguntar algo y ya después Javi Sí, puede continuar porque hace ratito que estaba levantando la mano. sí, sí. sí, profe, una consulta. Yo trabajo en el canal de acá en el Servicio María y la última lluvia fue grande las filtraciones en las escaleras que tenemos de madera. Las dos escaleras estaban llenas de agua. Se informó, se tomó las medidas en un tiempo que Julio Beldaño como eh, parte de planificación hicieron los trabajos, pero sigue entrando agua. En esos casos, ¿se tendría que suspender la actividad? No, La suspensión de las actividades no está, o sea, salvo que sea, por ejemplo, una obra, un proyecto donde el profesional de higiene y seguridad está de manera permanente y son cosas específicas, nosotros no tenemos la potestad de hacer la suspensión de la tarea, pero por supuesto de que sí, se corre un riesgo, es evidente, la comunicación se debe hacer y eso es como decimos siempre, es la potestad de la persona que tiene la autorización para poder definir si se pueden suspender o no las tareas. Eh, es un caso concreto cada cosita que sucede y encima son infinitos los casos que nos pueden pasar o que podemos estar viendo que nos encontramos en riesgo. Javi, perdón, no, no, no no, te está quise bien, está interrumpir. bien. Aprovecho, antes de retomar, les vuelvo a comentar, al principio del chat hay un link que por favor, los que no se hayan anotado, es para pasar la asistencia. Que no se haya, es un link, una encuesta, necesitan poner nombre, apellido y DNI, y eso para tener la asistencia a la clase. Bueno, continúo un poco, porque si no nos vamos a atrasar. Seguramente para charlar hay un montón. Yo entiendo que cada uno debe tener sus casos particulares. Cuando vayamos avanzando sobre esto, van a haber muchos más. Y espero que justamente así sea, ¿no? Porque esa es la idea, digamos, nuestra, que ustedes tengan el conocimiento para poder ver los peligros y hacer no sé, una evaluación de riesgo, porque es algo mucho más complejo, pero mínimamente ver los riesgos potenciales que puede haber en su entorno de trabajo. Bueno, como bien les mencionaba, el decreto reglamentario también tiene condiciones de higiene de los ambientes laborales, obviamente lo que hablamos recién, carga térmica, contaminación ambiental, radiaciones, ventilación, iluminación, ruidos y vibraciones. Todo esto en la bibliografía están justamente está la ley, está el decreto reglamentario, están ambas leyes y el decreto reglamentario. Yo les recomiendo que aunque sea le den una mirada para entender un poco de lo que estamos hablando y de la magnitud, porque van a ver que cada ítem de esto que yo menciono es bastante extenso, ¿no? Porque tiene mucho detalle. Bueno, después tenemos instalaciones eléctricas, bueno, máquinas y herramientas, depende del lugar de trabajo, algunos van a tener o no. Aparatos que pueden desarrollar presión interna, trabajo con riesgos especiales. Después, protección, perdón, del trabajador, tiene que ver con los tipos de elementos de protección personal,
Y selección y capacitación del personal. Eh, por ejemplo, para aquellas personas que realizan tareas de mantenimiento, donde seguramente tienen que hacer tareas de cableado, conexiones eléctricas, conexiones de gas, etcétera, es importante que ese personal sea idóneo en esas tareas que va a realizar y por eso es muy importante la capacitación. No se va a dar en todos los puestos de trabajo, tal vez de un establecimiento universitario, pero sí para aquellos que estén justamente en este tipo de tareas. Después algo que acá ya lo menciona también es estadísticas de accidentes y enfermedades de trabajo. Es muy importante llevar un registro de los accidentes que han ocurrido y de aquellas enfermedades de trabajo que se han detectado. ¿Por qué? Porque esto es una manera de ir llevando o ir evaluando, digamos, la mejora. Si uno tiene una cierta cantidad de accidentes de trabajo un año, el año siguiente disminuyó y el año siguiente disminuye. Entonces, de esa forma está viendo que se está mejorando el ambiente laboral y se están mejorando las condiciones de trabajo. Ahora, si yo tengo una cantidad de accidentes un año y al siguiente esa cantidad de accidentes se eleva, bueno, debería estar buscando los desvíos o cuáles son las razones por las cuales se han incrementado los accidentes y tratar de buscar soluciones al respecto, ¿no? Obviamente. Algo que es muy importante y creo que también se ha mencionado es que las leyes se actualizan constantemente. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales se cambian, o sea, van cambiando. No es lo mismo la forma en la que se trabajaba hace 50 años atrás que la que se trabaja ahora. Hay nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos ambientes laborales, nuevas condiciones de trabajo. Entonces, obviamente que la ley va ajustándose a las leyes. Es importante, ahora si ustedes le dan una leída, digamos, al decreto reglamentario, al 351, van a poder observar que hay muchos de los artículos de esa norma que están derogados por normas que son del año 2023, son ahora recientes, digamos, posteriores al 2000. Esas normas, obviamente, tienen que ver con que los ambientes de trabajo fueron cambiando, y la industria también, ¿no? Algo importante también es que no todos los ambientes de trabajo o justamente las actividades son iguales, por eso también se hicieron algunos decretos que son específicos, como por ejemplo el 911 que reglamenta todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción, el 617 que reglamenta todo lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria, y el 249 que es con la actividad minera. Y obviamente, como mencioné recién, o sea, las leyes de base continuamente están siendo modificadas o adaptadas a las nuevas condiciones laborales. Como yo les mencioné hoy, hay un organismo nacional que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y este organismo lo que se encarga es de regular y controlar todo lo que tiene que ver con las aseguradoras de riesgo de trabajo. Este organismo también dictamina normas que obviamente están por debajo de las leyes, obviamente, pero que prácticamente tienen igual importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es recolectar esas estadísticas de accidentes que han ocurrido en las distintas empresas, las discrimina obviamente también por tipo de tarea o por tipo de industria o empresa, y con eso genera estadísticas anuales. Y lo que va haciendo va generando índices para evaluar dónde está ubicada una empresa específica. Por ejemplo, doy un ejemplo básico, una metalmecánica, una empresa que fabrica acoplados, por decirlo, ¿no? Esa empresa va a estar dentro de la industria justamente metalmecánica, y para una metalmecánica hay ciertos índices que indican si esa empresa tiene mucha siniestralidad, o sea, está teniendo muchos accidentes en un periodo,
o pocos accidentes. Si tiene pocos accidentes, mejor, quiere decir que esa empresa está bien gestionada en materia de seguridad y higiene. Y si tiene muchos accidentes, ahí es donde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo empieza a tomar intervención. Es muy probable que se acerque a esa institución y haga un control y evalúe o sea, cuántos de todos estos ítems que menciona la norma están con desvío. O sea que, por ejemplo, no sé, los operarios no tengan los elementos de protección personal, el ambiente de trabajo sea un galpón totalmente de chapa, cerrado, sin ventilación y la carga térmica haga, no sé, 50 grados dentro del lugar de trabajo. Todo ese tipo de cosas va a hacer evaluaciones y después, obviamente, va a exigir un programa para que sean mejoras de esos ambientes de trabajo. Dentro de las funciones de la También, sí, perdón, también tenemos que entender que dependiendo de, obviamente que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, porque la Ley de Higiene y Seguridad, como ya dijimos, funciona a nivel nacional para todas las instituciones, todo tipo de instituciones, ya sean públicas, privadas, con o sin fines de lucro, eso ya lo sabemos. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el organismo que, como dijo bien Javi, se encarga de tantas estas cosas, nosotros lo entendemos así, pero también tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de empresas o de ambientes laborales que algunos de por sí, por la actividad que se realiza, obviamente que tienen una mayor siniestralidad. Por ejemplo, si pensamos, no sé, en la industria de la carne y pensamos en accidentes de cortes de dedo, por la función que sabemos que tenemos a una persona que descuartiza un bicho cada 30 segundos mientras le van pasando, y obviamente que eso va a tener mayor siniestralidad y no la podemos comparar con otras, por ejemplo, no sé, con lo que sea, con una biblioteca que si bien tiene otros riesgos, no va a tener semejante nivel de siniestralidad porque son actividades diferentes. Eso también tengo en cuenta, tal porque cual. obviamente si de repente tenemos 5 accidentes en la industria de la carne por corte, y bueno, pero si de repente tenemos 5 accidentes de corte en una biblioteca, y ahí tenemos que ver qué está pasando, porque no es normal y excede los parámetros, digamos, de que uno pueda entender de que esto algo está pasando, claramente. Tal cual. Yo por eso les dejo acá, fíjense en la filmina, pero después se la voy a subir, está el link para que puedan entrar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y vean, naveguen un poco por la página y van a ver ahí que justamente lo que mencionaba Paula es así. O sea, la superintendencia, estos índices que yo estoy mencionando de siniestralidad, están asociados a distintas actividades. O sea, y cuando hablamos de actividades, está metalmecánica y esa metalmecánica está diferenciada en el tipo de metalmecánica. No es lo mismo una siderurgia, por ejemplo, que hay un alto horno, que hay altas temperaturas, a una empresa que, como mencioné recién, pliega chapa y suelda unos caños para hacer un acoplado. Lo dije muy, sí, a grosso modo, pero para que tengan un poco de entiendan la diferencia de la magnitud entre una cosa y otra. Obviamente que la SRT también lo que hace es sancionar a las aseguradoras de riesgo de trabajo en caso de que incumplan con sus obligaciones. A ver, a ver. Bien, Vamos a decir la entonces, realidad, Javi, también para que lo tengan en cuenta, porque ustedes como con la función que van a tener, es muy probable que a lo mejor en algún momento les toque hacer una denuncia en una RT, si no es que no la han hecho, o en algún momento puede ser que se den cuenta de que las RT a veces no funcionan como deben funcionar, porque esto es bastante habitual, o que no se ocupan realmente de la salud del trabajador de la forma en la que se deberían ocupar, y obviamente el organismo que tiene que interferir en esto para la sanción efectiva es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Ahora quiero decirle, no es tan sencillo como levantar el teléfono y decir, hola Superintendencia, la RTE me canceló 2 turnos y tengo un trabajador con un pie roto. No, es un proceso bastante largo que encima no lo puede hacer el empleador, lo tiene que hacer el trabajador, hay que capacitarlo.
hay que hacerlo entender de que por qué tiene que hacer todo eso, cómo hacerlo, hay que darle acompañamiento. Esto se los digo porque por ahí el trabajador no sabe cómo tiene que hacer, el empleador tampoco lo puede hacer, el profesional de higiene y seguridad tampoco, y le tiramos ahí al trabajador una carga súper importante de decir, mira todo lo que tengo que hacer esta denuncia, que completar este formulario, que después me van a llamar a una comisión médica. No es tan sencillo, y quiero que lo tengan en cuenta porque es muy probable que algún día les toque hacer una denuncia a una RT, hacer un seguimiento y que tengan este tipo de inconvenientes. Eso solamente. Julio, sí. Bueno, yo he tenido que pasar por esas situaciones así y he visto y me da la sensación de que ahí es un poco ineficiente el tema de la RT con respecto a la persona accidentada. Por ahí se demora muy mucho y le trae otras consecuencias. Vamos, por ejemplo, me pasó el caso de uno de los chicos que trabajaba con nosotros, se golpeó y se quebró la muñeca en 3 partes. Y se demoró. El tema es, como ustedes dicen, es una cuestión del accidentado con la RT y se demoró y no quedó bien. Ese chico no ha quedado bien y, y por otro lado, teniendo otros diagnósticos con otros médicos, dicen y van a ese tema de que la demora llevó a que esa mano o que esa parte de la muñeca perdiera la eficiencia que tenía antes normalmente, ¿no? Por eso yo lo veo que eso es un trastorno tanto como para el accidentado y el RT demora mucho en ese caso. No sé si será así en todos los casos, ¿no? La ART, Sí, no sí, nos vamos a demorar hablando sobre esto por una cuestión básica de que nos excedemos un poco del tema, pero quiero que sepan que así como hay casos en los cuales la RT responde de manera excelente y nos da la atención que necesitamos, también hay casos en los que pasan cosas que demandan Bien. después hacer un reclamo o que demandan otro tipo de consulta y demás. Quiero que lo tengan en cuenta que no es tan sencillo, lamentablemente no es así. Pero bueno, siempre que esté a la mano nuestra poder darle una mano a la persona, es importante que lo tengamos en cuenta y que sepamos bien los pasos que tenemos que hacer. Peor si es el caso de una urgencia, obviamente, porque tenemos del otro lado una persona con su salud que puede llegar a tener un deterioro que en este caso, por ejemplo, puede llegar a afectarse a futuro. Después podemos hablar de otras cuestiones, como por ejemplo las incapacidades que nos pueden quedar y demás, pero esto es un tema ya más, digamos, más profundo que en este momento no vamos a charlar para que podamos terminar de dar el contenido. sí, sí, es así, como mencionas. La realidad es que la ART es una aseguradora como cualquier aseguradora a la que uno saca el seguro del auto, la misma aseguradora también muchas de ellas son aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces, por ahí la misma dinámica, dependiendo de cuál sea, a veces se aplica para todo, ¿no? Eso, cualquiera ha tenido un accidente vehicular y a veces con eh, algunos brindan el servicio de manera inmediata y con otros, bueno, hay que batallar un poco más para que responda. Es así. Lamentablemente es así. Bueno, para no perderme, para resumir un poco lo que se habló, tenemos el Estado Nacional, que va a fijar las leyes supremas, que son estas dos que hablamos recién. Después tenemos la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que lo que hace es regular, controlar y justamente sancionar a las aseguradoras de riesgo de trabajo y a su vez dictaminar algunas normas que las aseguradoras de riesgo de trabajo deben cumplir, por lo tanto, estas van a trasladar esas exigencias a los empleadores. En este caso puede ser la Universidad Nacional de La Pampa o cualquier institución o organismo universitario en los que trabajen ustedes. Pero también es algo importante destacar acá que también hay obligaciones del personal y de aquellos estudiantes que trabajen en esa institución.
Bueno, más o menos es para consultar, ¿se entendió hasta acá? ¿Seguimos entendiendo? Sigo. Si no, me dicen. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Se va entendiendo. Bueno, como mencioné recién, hay que diferenciar dos grandes grupos. Uno son los accidentes de trabajo y otros son las enfermedades profesionales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, el accidente de trabajo, volvemos a repetirlo para que quede claro, es cualquier acontecimiento súbito o violento que ocurre en el hecho o en ocasión del trabajo. Y se produce una lesión que obviamente va a hacer que esa persona nada, sufra un corte, un golpe, una contusión o alguna quebradura, o puede ser también, qué sé yo, un desmayo, etc. Y después están las enfermedades profesionales. Estas últimas están reglamentadas y tiene que ver con la exposición progresiva a factores que están dentro de, el ambiente laboral. Las enfermedades profesionales están listadas y están identificadas en función de la actividad que se esté desarrollando. No es que yo voy y digo, mira, tengo una enfermedad profesional porque, no sé, me agarró un dolor de espalda. Bueno, ¿y qué actividad hace usted? No, la verdad que simplemente atiendo una mesa de entrada y llevo y traigo 5 papeles. Y bueno, habría que ver, seguramente no esté reglamentada o no esté reglada esa enfermedad profesional, pero lo que sí, digamos, porque tampoco se pueden reglamentar o evaluar todas o evitar todas, digamos, lo que sí se hace es, en algunos casos, cuando ya la situación lo amerita, es una junta médica y se evalúa si esa enfermedad proviene o no de la actividad profesional que se está desarrollando. A ver, chicos, a ver, para decir una cosa. Es Sí, muy improbable que surja de repente una enfermedad profesional que no esté listada hoy en claro, día, digamos. Pero siempre y cuando, pero puede suceder, no podemos decir que no, digamos. Pero bueno, siempre que se pruebe la causalidad de eso, se puede listar, pero no es nada sencillo, digamos. Es como dice Javi, una comisión médica además. Y otra cosita. Cuando ocurren también acontecimientos súbitos y violentos, creo que Javi lo había dicho la clase pasada, pero por lo menos lo vamos a recordar, y no ocurre ninguna lesión en la salud, estamos hablando de incidentes. Generalmente estamos más acostumbrados a ver incidentes que no llegan a ser un accidente de trabajo porque no llegan a afectar en la salud, pero también hay que tenerlos en cuenta porque los incidentes obviamente que tienen potencial de poder afectarnos de manera directa y ser un accidente de trabajo. tal cual. Sí, yo creo que, bueno, igual eso lo vamos a ampliar en el siguiente módulo, pero es importante justamente prestar atención a los incidentes, más que a los accidentes, porque los incidentes ya nos están dando, de alguna manera, un indicio de lo que puede llegar a pasar. Y esos, a veces uno no los toma en consideración, pero a veces son más importantes. Bueno, continúo. Un poco con lo que habíamos conversado recién, es el tema de los accidentes en itinere. O sea, ¿qué estamos hablando con esto? Estamos hablando del trayecto del trabajo o de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, el cual, como bien dijo Ana Paula, en algunos casos está declarado ante la aseguradora de riesgo de trabajo y en otros no, porque se considera básicamente que uno hace un trayecto específico. Volvemos a lo que hablaba hoy. Si uno está en la casa y va hasta el trabajo y así no tome la ruta esta gris que estamos viendo específicamente, sino que tomó la línea punteada, pero está dentro del horario laboral o del horario previo al ingreso de la actividad laboral, eh, es raro que la RT no cubra, digamos, ese tipo de trayecto. Ahora, si en lugar de estar en la casa, yo me voy
para el otro lado, doy toda una vuelta, me fui a visitar a un pariente que estaba en un pueblo y después de ahí me voy al trabajo y en la ruta tuve un accidente y ahí la cosa puede llegar a cambiar. Entonces es importante primero hacer la consulta que dijo Ana Paula, si está declarado o no el trayecto para en caso de accidentes en itinere, y si está declarado y uno cambió de domicilio, es importante que lo declare para que hagan ese cambio. Sí, Cintia. Por ejemplo, yo cuando salgo de mi casa para irme a trabajar, paso por el colegio a dejar a las chicas y de ahí me voy al trabajo. ¿Eso estaría contemplado o Sí, no? sí, eso está contemplado. Sí, sí. Gracias. Puede entrar una cuestión ahí que es la siguiente. eh, Bueno, por ahí, obviamente Ana, que, Ana es más. que tus hijos, Sí, perdón. sí, No, perdón. que tenemos que tener en cuenta de que, a ver, si te pasa el accidente antes de dejar a tus hijas, es muy probable de que no se tome como un accidente en itinere, Ujú, que estás pasando por otro lugar y estás llevando personas que no están aseguradas. tal cual. Ahora, diferente es el caso de que vos ya hayas dejado a tus hijas y a continuación te pase el accidente, pero como digo, son todos casos particulares. Nunca va a haber algo que esté 100% arreglado en este caso porque no sabemos nunca lo que puede pasar, o sea, te pueden chocar una bici en la puerta del trabajo, digamos, o sea, cualquier cuestión puede suceder y siempre va a ser analizable, por eso es que no nos detenemos directamente en estas cuestiones porque infinidad de casos pueden suceder. Sí, en mi caso, por ejemplo, o sea, el colegio de mis hijas queda en paralelo justo a la facultad donde yo trabajo, o sea, es la calle paralela, o sea, estaría dentro del camino, digamos, al trabajo. Sí, sí, todo depende, volvemos a lo mismo. Depende cuando, digamos, vos declares, digamos, ese incidente y después cómo lo tome la RT. Eh, Esa parte es la más compleja, digamos. Nosotros no te vamos a asegurar de que la RT te va a decir si es un accidente in itinere o no lo es. Eso depende mucho digamos, de la aseguradora, de cómo se haga la pericia, hay un montón de factores. Pero sí ten en cuenta, por Bueno, ejemplo, que mencionó Ana Paula, que si el accidente lo tenés en el traslado desde tu casa hasta el colegio de tus hijas, eh, es muy probable que no se considere un accidente de tiro. Sí, Alan. Chicos, también tiene mucho que ver lo que nosotros denunciamos. Ujú. Con esto no les quiero decir hay que mentirle a la RT, porque siempre, porque no es lo correcto. Pero obviamente que cuando nosotros hacemos la denuncia del accidente de trabajo, decimos algo que a veces no se adapta 100% a la realidad, porque bueno, justamente estamos denunciando un accidente de trabajo. Y esto no quiere decir mentir, sino hacer la denuncia de lo que realmente pasó y a lo mejor no estamos diciendo y porque en este caso, que está en la calle paralela y no estamos a 15 kilómetros de tu trabajo, entonces se entiende que en este caso no vamos a decir, estaba con mi hija dejándola en el colegio y porque si me faltaba una cuadra, digamos, ¿entienden lo que les quiero decir? Eh, por eso les digo que no nos detenemos mucho en esto porque es siempre el caso concreto. En el caso de que la RT considere que esto es inadecuado, o siempre pasa que cuando el profesional de seguridad e higiene o el administrativo hace la denuncia y después le preguntan al asegurado qué le pasó y hay alguna incongruencia, siempre sucede que se vuelve a pedir una nueva denuncia, se suelen pedir testigos y demás. No es tan digamos, siempre, digamos, una ecuación que 2 más 2 es 4 digamos, siempre hay cuestiones en los casos concretos. Sí, Alan. Mi consulta iba cuando por ahí en un ámbito de trabajo hay más de una sede. A nosotros antiguamente nos pasaba que las oficinas del rectorado estaban a 20 cuadras del edificio académico y Ujú. muchas veces durante el día teníamos que hacer desplazamientos para llevar expedientes y dentro de la jornada laboral nos teníamos que desplazar a veces en vehículos particulares hacia el rectorado, en esas 20 cuadras, si estaba comprendido dentro de la actividad laboral o no.
Era como, Tenemos ahí un claro caso de que los accidentes pueden ser por el hecho o en ocasión del trabajo. Ujú. Si vos trabajás, por ejemplo, en mesa de entrada del rectorado y tenés un accidente, no sé, cortando un papel, eso es un accidente que se da por el hecho del trabajo. En este caso, vos te trasladas de una sede a la otra, no de una sede a tu domicilio, entonces tenemos un accidente que se da en ocasión de tu trabajo. Entonces, finalmente, como accidente de trabajo. Profe, repite, se le cortó el audio. Disculpen. Les decía que tienen que tener en cuenta cuando lean que tenemos accidentes que se dan por el hecho del trabajo, justamente cuando estamos haciendo nuestra labor, y tenemos accidentes que se dan en ocasión de trabajo. A lo mejor nosotros trabajamos, como les decía, en mesa de entrada y nos cortamos la mano con una tijera y ahí tenemos un accidente que se dio en ocasión de nuestro trabajo, por el hecho de nuestro trabajo, perdón. Y nos tenemos que trasladar a otra sede en este caso, como dijo el compañero, ahí tenemos un accidente que se da en ocasión del trabajo, aunque no estemos haciendo el trabajo específico que hacemos habitualmente. No sé si se entiende. No sería un accidente in itinere, sino que sería un accidente Claro. en ocasión del trabajo. Tengan en cuenta que lo Chicos, que... esto puede pasar en todo momento, o sea, Sí, si sí, trabajamos en una hamburguesería y nos quemamos la mano cocinando una hamburguesa, es un accidente que se dio directamente por el hecho del trabajo. Ahora, si se prendió fuego una cocina y me quemé, y no es que estoy haciendo mi trabajo, pero tengo un accidente que se está dando en la ocasión de mi trabajo. ¿Entienden? el trasladarse de una institución a otra dentro del área de trabajo y como parte de tu labor o tu tarea laboral, es considerado un accidente de trabajo, no es un accidente distinto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, seguimos. Eh, un poco lo que hablábamos respecto a la parte de medicina y de las enfermedades profesionales, es muy importante los exámenes médicos preocupacionales. Eh, yo creo que la mayoría, antes de todo lo que hemos digamos, ingresado a cualquier ámbito laboral, público o privado, siempre hay un examen preocupacional que es sumamente importante porque establece las condiciones físicas de ese trabajador. Eh, por ahí, para casos muy puntuales, por ejemplo, una persona que tiene que trabajar en ambientes con alta carga térmica o en industrias con alta carga térmica, es importante que esa persona esté bien físicamente para realizar esa tarea. Eh, entonces, nada, el preocupacional es fundamental. Y ahí es donde se hace como lo que vendría a ser un estudio de base, llamémosle, de las condiciones de esa persona. Entonces, si yo en el preocupacional, por ejemplo, en la mayoría de los casos, para las personas que trabajan en el ámbito privado, uno de los análisis que se hace es una audiometría. Si esa persona ya tiene una deficiencia en la audición, eso no va a ser considerado después una enfermedad profesional. ¿Queda claro? Por eso es importante el preocupacional. Y ahí también es importante los exámenes periódicos. No es el caso de la universidad, pero sí, o por lo menos de los ámbitos públicos, pero sí en las empresas privadas y dependiendo, vuelvo a insistir, en las condiciones de trabajo o en la actividad que se vaya a desarrollar, se realizan exámenes periódicos. Esa periodicidad justamente tiene que ver con el ambiente, ¿no? Cuanto más agresivo, por decirlo de alguna manera, es el ambiente donde uno trabaja, esos exámenes deben ser con mayor periodicidad. Y obviamente, también, digamos, se deben hacer evaluaciones de exámenes físicos, perdón, cuando uno va a cambiar de un puesto de trabajo. Por ahí esto, en el ámbito donde están ustedes, no aplica, seguramente, o aplicaría, pero no es tan importante, digamos, de hacerse análisis físicos periódicos.
pero es importante que lo tengan en cuenta porque tal vez hoy están trabajando en este ámbito, mañana van al ámbito privado y sí es importante que se lo realicen porque, nada, esto permite determinar o no si hay una enfermedad profesional que se está generando. Profe, Sí, bueno, yo trabajo en el ámbito de chofer en la parte de la sección automotor y nosotros con el tema del carnet profesional tenemos cada 2 años sí o sí hacer el psicofísico. correcto. Digamos, todo lo que es audiometría, electro, Todo. análisis, completo, digamos. Sí, sí, sí. El Y eso tiene que, psicofísico para la licencia de conducir es un requisito para la obvio, licencia, en este claro. caso profesional, pero no es un examen preocupacional para tu trabajo. Obviamente que son antecedentes que te van a servir el día de mañana en el caso de necesitarlo, pero no es un examen preocupacional. Distínganlo, porque en general todos los carnets, las licencias de conducir profesionales siempre necesitan este tipo de, todos los procesos que te hacen hacer para poder obtenerlo. Sí, sí, es una Sí, sí, exigencia entiendo, para ser un profe, eso, carnet. pero era como que entraba en la parte periódica de los controles, digamos, en el caso nuestro, que es un control, el requisito de los carnes, digamos, pero Sí, sé que entiendo la parte privada es eso, de decir, bueno, hacer el psicofísico eh, para el preocupacional. Pero no, yo le quería decir que en la parte periódica, digamos, un control que nosotros tenemos es cada 2 años que decir, bueno, al renovar el carne, tenemos todos los estudios y vamos viendo. correcto. Valeria, También entiendan que esto es una obligación del empleador y que no todos hacen, no todos les hacen hacer a sus empleados los preocupacionales. Ténganlo en cuenta. Después, esto iría en contra, digamos, del mismo empleador si el día de mañana surge alguna afección que no se pueda comprobar, digamos, que viene desde antes, que sea previa a este trabajo por no haber realizado los exámenes preocupacionales, porque no en todos lados se hacen, también ténganlo en cuenta. sí, sí. La consulta era, en las empresas de seguridad y vigilancia, todos los años se hace el examen psicofísico para presentar en la RT. La RT es la que lo solicita. Pero en lo que es administración, ¿cada cuánto sería aconsejable presentarlo? Más que nada cuando el empleado trabaja en condiciones insalubres. El examen preocupacional, como lo dice el nombre, es preocupacional. Bueno, No, siendo no no existe, ocupacional. claro, no Nosotros existe en lo que es el servicio de vigilancia, por más que, o sea, tenemos el examen precaucional y el examen ya después anual para presentar en la RT todos los años que ya venís trabajando para prevenir enfermedades ocupacionales. justamente es Ya, lo que estaba hablando Fabi ahora, que es los exámenes periódicos que se hacen, que no tienen, no sé si en el caso concreto de la vigilancia tienen regulado algún tipo de examen periódico en determinado tiempo, pero en general esto no está, no es específico. Y como digo, tampoco es obligatorio, o sea, lo deberían hacer sí, pero no se hace en todas las ramas de trabajo. De claro, hecho, por Tal ahí la cual. pregunta era en la administración, sabiendo que estás en un lugar insalubre de trabajo, y ya haber presentado los reclamos y que ya te estén abonando incluso un riesgo laboral, qué tiempo sería necesario hacerlos para evitar una enfermedad laboral. No, eso lo que podrías hacer es consultarlo con la aseguradora de riesgo de trabajo y ellos van a decirte si digamos, hay algún plazo o no para realizarse un examen periódico. por Y ejemplo, los aptos físicos de las personas que somos docentes en la universidad se hacen una vez por año. Pero también tengan en cuenta que siempre los preventores, que son las personas que son las que trabajan para las ART y que siempre nos visitan para chequear que, digamos, estén cumpliendo todos los requisitos de la ley, también pueden hacer observaciones y también pueden hacer recomendaciones. Dentro de estas recomendaciones, por ejemplo,
se puede recomendar el periodo de tiempo según la actividad, porque obviamente esto está previamente analizado, de cada cuánto se debería hacer un examen periódico, pero no hay una fecha establecida para que vos te hagas un examen periódico luego de un preocupacional. Y consulta, ¿uno como empleado puede llamar a la ART para que haga una supervisión del área de trabajo y dé las recomendaciones? ¿O tiene que ser el empleador? ¿O entramos en conflicto? Podés, el empleador tiene la potestad de hacerlo y el trabajador también. Lo que sí te puedo asegurar es que esto tendría que ser algo previamente charlado con el empleador porque podés, esto es algo que puede suceder que tengas o no un conflicto, digamos, después con el empleador el día de mañana, porque la RT siempre va a estar al servicio de que el empleador cumpla con todos los requisitos necesarios para que el servicio se cumpla con todas las condiciones de higiene y seguridad necesarias para justamente que la RT sirva como una aseguradora de riesgo de trabajo, pero no, Sin no riesgo. sé si me explico lo que te quiero decir, digamos. Evitar evitando riesgos Claro, para... por eso te digo que siempre los preventores están a disposición para que podamos hacerle las preguntas necesarias y que nos den las observaciones y las recomendaciones que ellos pueden creer que pueden servir a este caso, pero como te decía, en el caso de estos exámenes periódicos, no es que existe un plazo fijo para hacerlos. Sí, por supuesto, hay cuestiones en las que sí se debe hacer. A ver, si soy un radiólogo y estoy expuesto a radiación y trabajo haciendo radiografía en un hospital, esto sí, acá tenemos diferentes tipos y tenemos exámenes periódicos, además de los preocupacionales, porque tenemos que estar viendo la contaminación, la radiación, en cuanto nos irradiamos, tenemos un sistema que nosotros nos ponemos antes de entrar a la sala, respetamos nuestro turno de trabajo y demás, porque son cuestiones de lo que hablábamos la otra vez, que son riesgos que son un poco más invisibles, pero que pueden afectar de manera muy contundente a la salud. Y son específicos a la actividad que se desarrollan. Por eso, por ahí, los exámenes periódicos tienen que ver mucho, o la periodicidad de esos exámenes, tienen que ver mucho con la actividad que se está desarrollando. Eso generalmente la ART va a ser la encargada de decirle a nuestro empleador, digamos, cada cuánto se debería hacer un examen periódico para hacer una evaluación física. Física. Esto, por supuesto, que figura en los contratos, porque obviamente que el empleador tiene un contrato con la RT que está escrito y, por supuesto, todas estas cuestiones son propias de ese contrato. Tal cual. Pero por eso digo, no podemos decir o afirmar que cada tanto tiempo tenés que hacerlo, porque esto depende de la actividad, de la regulación, de la reglamentación y, como sabemos, la RT es obligatoria para todos los empleadores. Entonces, si tuviésemos que ver puntual, caso por caso, sería casi ponernos a leer infinidad de contratos y de regulaciones específicas para esa actividad. Tal cual. Bueno, continúo un poquito, quedó más o menos la respuesta. Sí, profe. Bien. Otro examen médico que es muy importante y ya se me estaba pasando es post ausencias prolongadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo tuve un accidente de trabajo o, por ejemplo, tuve una enfermedad no profesional, como por ejemplo en la época de la pandemia, que teníamos COVID y todos los que teníamos COVID teníamos que estar aislados, etcétera, etcétera, para reincorporarnos a nuestro lugar de trabajo teníamos que hacer un hisopado. Si daba negativo, nos podíamos reincorporar, si daba positivo, teníamos que seguir aislados. Bueno, justamente para eso es este examen médico post ausencia prolongada. Si uno tiene una gripe, una neumonía, etcétera, sería importante que nos hagamos algún examen médico que digamos, nos diga que ya tenemos el alta o que por lo menos no podemos generar un riesgo para el resto de los trabajadores con los cuales convivimos en nuestros áreas laborales, ¿no? Bueno, hasta acá yo les dije más o menos lo que abarcaba cada una de las leyes y es importante destacar que tanto la 19.587
como las otras normativas, tienen obviamente obligaciones y derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores. Obviamente que como vemos acá, la 19.587, derechos son para los trabajadores, para los empleadores más que nada son obligaciones. Para los trabajadores, derecho a tener un ambiente seguro, tenemos derechos a ser capacitados en materia de seguridad y higiene y respecto a la actividad o tarea que vamos a desarrollar, y ser informados sobre los riesgos de la actividad que estamos desarrollando, y obviamente una participación, tener una participación activa en materia de prevención. Como obligaciones de un trabajador, obviamente hay que cumplir las normas. Si la institución o las normas de la institución, las normas provinciales y las normas nacionales nos dicen que tenemos que realizar ciertas tareas de cierta forma, bueno, hay que cumplirlas. Es una obligación y también hace justamente a la prevención, ¿no? El uso de elementos de protección personal, eso es importante, principalmente en aquellas personas, como mencionábamos hoy, por ejemplo, que trabajan en un laboratorio, los laboratorios son comunes, digamos, en las universidades, y es importante justamente usar los elementos de protección personal porque el hecho de no tenerlos o de no usarlos, obviamente incrementa el riesgo de tener un accidente. Informar los riesgos que uno ve, volvemos otra vez a lo que creo que ya lo mencioné, uno en su lugar de trabajo o en su ambiente de trabajo es muy probable que detecte mayor cantidad de peligros y riesgos potenciales a los cuales uno está expuesto, ¿no? Y obviamente respetar los procedimientos que estén acordados. Y en el caso de los empleadores, obviamente genera obligaciones de garantizar condiciones seguras de los ambientes de trabajo, proveer esos elementos de protección personal y, bueno, obviamente capacitaciones y planes de emergencia ante cualquier contingencia o accidente que pueda llegar a ocurrir. En el caso de la 24.557, obviamente los derechos de los trabajadores es tener cobertura ante accidentes, prestaciones médicas, prestaciones dinerarias. Estamos hablando en el caso de las ART, que para ausencias prolongadas por haber tenido un accidente mayor, la ART se hace cargo del pago de nuestros salarios por el periodo que estemos ausentes. Todo lo que tiene que ver con programas de prevención y revisión de incapacidades. O sea, cuando esto que planteó, creo que fue Julio, para cuando uno, digamos, tiene un accidente y luego de haber sido la atención médica correspondiente, se va a evaluar cuál es la incapacidad que uno tiene. Por ejemplo, no sé, yo me quedé la mano, me van a enyesar, me van a operar, etcétera. Una vez que agarra la rehabilitación, me van a evaluar esa incapacidad. Si esa incapacidad, obviamente, está arreglada, y dependiendo de cuál es la incapacidad que me quede en esa extremidad, es muy probable que reciba algún tipo de indemnización. En el caso de las obligaciones de los trabajadores, obviamente, el cumplimiento de las normas, informar cualquier accidente que haya ocurrido y participar en las capacitaciones y controles médicos. Para el caso de los empleadores, obviamente, las obligaciones son tener una aseguradora de riesgo de trabajo que cubra a todos los trabajadores que trabajan en su institución, pagar las cuotas correspondientes, adoptar medidas de prevención, denunciar los accidentes ante las aseguradoras de riesgo de trabajo y, obviamente, facilitar prestaciones. Bueno, vamos a ir ya un poco más a lo puntual, no sé cómo estamos con el tiempo. Fabi, Sí, no sé cuánto te queda. no me queda Si te queda mucho. poquito, si te queda poquito, podemos dar un poquito más ahora, no hay Yo problema. Y creo si que no, sí, también que llegamos. sí, sí, perfecto. Terminando entonces. Acá le voy a hacer una pregunta, digamos, ¿ustedes conocen protocolos y normas propias de su universidad en materia de higiene y seguridad? No sé, por ejemplo,
Hacer los protocolos de Nosotros, evacuación. planes de evacuación. nosotros en la universidad hay protocolos incluso de salida de evacuación y Ajá. quienes dan Por riesgo, aviso, por riesgo se dan de cursos incendio. claro. Y Sí, después en lo que es profesional, puntualmente en lo que es archivista, también tenemos protocolos de trabajo con seguridad e higiene. Ah, bien. Perfecto. Sí, protocolos de evacuación tuvimos hace poquito, ¿te acordás, Vale? Sí, 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 incluso hay cursos para siempre estar, tener activo quiénes son los referentes por piso y demás ante siniestros. Bien. Aquí se sabe Ese es hacer un plan de algunos simulacros emergencia. también. Claro, Sí. plan de emergencia. Ahí estamos hablando de un plan de emergencia que lo vamos a ver en la última unidad. Cuando Claro. hablamos por ahí, Javi lo que quiere decir es sobre protocolos y normativas. No estamos hablando de evacuación antiincendios y todas esas cosas, sino que ustedes tengan alguna normativa o algún protocolo que indique un seguimiento, pasos, maneras de realizar un trabajo específico. Claro. Nosotros en lo que es archivístico sí tenemos, o sea, no está dentro de lo que es el plan de la universidad, pero en lo que es profesional archivístico tenemos protocolos de cómo, qué herramientas utilizar para la protección de la salud y para protección del bien que vamos a manipular, cuáles son los protocolos de luminaria, también de ventilación, para evitar lo que son los hongos, lo que es alimañas, lo que son enfermedades patológicas del papel que pueden ser transmitidas a la salud. Bien. Sí, acá hay justo, estaba mencionando que en la universidad tienen protocolo de gestión de residuos, Mariana. Sí, justamente yo lo que mencionaba sería protocolos de cómo realizar ciertas actividades o de cómo realizar las actividades que uno ejecuta, digamos, durante su jornada laboral. Claro. Por ahí eso es importante, tal vez no en todo, pero yo recuerdo que había una de las chicas que mencionó que trabajaba en la biblioteca. Entonces, había una de sus actividades, creo que era subir cajas y colocarlas en la estantería. Y bueno, tal vez un protocolo de cómo debe hacer el movimiento, hasta dónde debe subir las cajas, qué peso, ese tipo de cosas es a veces importante que esté justamente para el resguardo de la salud, ¿no? En Claro, la generalidad de... archivo tiene más o menos los mismos protocolos que biblioteca, nada más que en el caso nuestro de la Universidad Nacional de La Pampa no está escrito de cómo trabajar, uno los ejecuta desde la profesionalidad de los saberes de la carrera esa, ¿no? Claro. Claro. Pero no están Miren, escritos. en general lo que sucede es que para cuando tenemos, por ejemplo, trabajos que requieren, como no sé, la otra vez una compañera que compartía cómo limpiar periódicos de años muy viejos. Siempre lo que se hace en estos casos, en general, pero esto creo que no lo vamos a ver porque es muy profundo, se hace un análisis de trabajo seguro y dentro de ese análisis de trabajo seguro se establecen procedimientos de trabajo seguro que incluyen toda la normativa o el procedimiento para poder desarrollar ese trabajo de manera segura. O, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, para la manipulación de sustancias químicas, o como decía Javi, para eh, el tratamiento de los residuos y demás. Pero bueno, por eso preguntamos si alguien tiene conocimiento de algo que en su espacio de trabajo se encuentra escrito. Es importante, y por ahí, bueno, tenganlo en cuenta, justamente ustedes que van a estar en la parte de gestión, escribir los protocolos. Los protocolos es importante que estén escritos porque ante un accidente, a veces justamente hay que evaluar, ¿no? Obviamente que tal vez, vuelvo a insistir, en las actividades que se realizan en el ámbito universitario no son tan específicas, pero en algunas actividades laborales es importante que los protocolos estén escritos porque ante la ocurrencia de un accidente, lo primero que se va a ir a buscar es el protocolo. Y si esa persona siguió el protocolo,
acorde a lo que está escrito o no. Y ahí es donde volvemos otra vez a la intervención de la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, siempre es importante, que sobre todo en tareas que por ahí pueden incurrir en accidentes graves, que siempre estén escritos los protocolos. Sí, Cintia. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en la parte del hospital de escuela veterinaria y estoy también en los laboratorios. Yo soy administrativa, pero por ejemplo, si nosotros tenemos en el protocolo del hospital figura todo lo de higiene, de seguridad y higiene, y en el de laboratorio yo soy la encargada de hacer que hice el manual de calidad, digamos, del laboratorio, y está implementado todo eso. Bien. Otra cosa, por ahí no se lo han dicho alguna vez, pero los protocolos está bueno que estén escritos, pero está bueno que la gente y los trabajadores lo sepan. Porque muchas veces los protocolos se escriben, se hace el librito muy bonito y se deja guardado en la biblioteca, y cuando viene la Superintendencia de Riesgo de Trabajo o la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, se saca ese librito lleno de tierra y se dice, acá está escrito el protocolo, y en realidad nadie lo conoce. Entonces, justamente lo importante de todo lo que se escribe y de todo lo que se planifica es que la gente tenga el acceso y el conocimiento de eso. Eso ayuda muchísimo y eso es lo que verdaderamente disminuye la cantidad de siniestros que pueden llegar a ocurrir. Bueno, sí, Alan. Profe, sí, dentro de lo que es protocolos y normativas, tiene que ver también con lo que es la revisión periódica. Por ejemplo, tienes un ascensor de que se hagan los controles periódicos de mantenimiento, o nosotros tenemos también un laboratorio de química que tiene una ducha y una fuente para lavado de ojos en caso de emergencias, y sé que con cierta periodicidad tienen que hacer controles de que eso funcione. Eso estaría también dentro de los protocolos de la universidad, la verificación periódica de La No, verificación esas son cuestiones obligatorias, claro. digamos, de cualquier espacio donde transite gente. Son cuestiones comunes, por ejemplo, si tenemos que hablar de los matafuegos, esto obviamente va a estar contemplado en el plan de riesgos de incendio y demás. Cuando hablamos de protocolos o normativas, estamos hablando de otras cuestiones específicas que no tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, del edificio, que de por sí es obligatoria para poder funcionar y tener habilitación como tal. Pero sí puede haber una normativa específica en un área que está escrita y que no necesariamente tiene que venir del Poder Legislativo, digamos, sino que sea un protocolo que está aprobado para esa institución, para ese determinado trabajo. Por eso es que les estamos preguntando a ustedes si conocen algo. Por ejemplo, no sé, Javi, si Por vos tenés ejemplo, alguno. el protocolo con el tema del COVID, hubo un protocolo de cómo teníamos, del espacio, de la distancia que teníamos que dejar, de cómo lavarnos las manos y usar el barbijo y demás. Bien, Eso bueno, sí estaba escrito. Perfecto. justamente de lo que acabas de mencionar es de lo que voy a hacer mención, vaya la redundancia, ¿no? De lo que acabo de decir. La Universidad Nacional de La Pampa sacó la resolución 141 del 2020, que básicamente surge de un comité de condiciones y ambientes de trabajo que está relacionado con la pandemia y el COVID. De ahí surgieron tres disposiciones que básicamente lo que especificaban era cómo se tenía que hacer el manejo en las aulas y el tema de la presencialidad, ¿no?, en las instituciones. También se sacó una disposición del distanciamiento de los transportes universitarios, de cómo se tenía que realizar, digamos, cada qué distanciamiento se podía sentar una persona, etcétera. Y la 018 del 20, que hablaba principalmente de lo que tenía que ver con la limpieza de la institución. Había que hacer una limpieza mucho más
exhaustiva de los ambientes laborales, de las instituciones académicas. ¿Estas disposiciones son de la Facultad Son de Ciencias específicas, Exactas? no, son de la universidad, estaban para todos. Del área de coordinación, entonces son las... Creo que sí. No Sí, tuviera, más Gracias. allá del área de las que salgan, obviamente están en este caso aprobadas por el Consejo Superior obvio. y por eso se transforman en una normativa o en un protocolo. Está, es Siempre para poderlas encontrar, por eso preguntaba. Sí, sí, yo si quieren se las subo después. Genial, gracias. Bien. cabe destacar que no le vamos a preguntar sobre protocolos específicos de la Universidad Nacional de La Pampa, No, ¿no? Lo tal estamos cual. tomando a modo de ejemplo para que entiendan sobre este tema. Tal cual. Esto es justamente, tiene que ver con esa pirámide legal que estamos hablando y dar un ejemplo de normas y protocolos específicos de el ambiente laboral, ¿no? De la institución. Por ahí Bueno, si no saben o no tienen conocimiento específico, pueden entrar en las páginas de sus universidades o de sus ámbitos de trabajo y seguramente van a tener alguna pestaña donde puedan encontrar protocolos y todas esas cositas que las pueden chusmear como para tenerlo en cuenta y tener idea ya para el futuro, digamos. tal cual. Y un poco lo que yo les mencionaba, a mí, esto es una opinión personal, para mí todo este tipo de protocolos y cuestiones que tienen que ver con la seguridad, eh, tanto en materia de higiene y seguridad personal como operacional, esto tiene que estar en un cartel grande al inicio, en la página de inicio de la institución. O sea, todas las personas deberían conocer los protocolos que son específicos de su área y tal vez de áreas colindantes, ¿no? O de actividades colindantes. Eh, ¿Por qué? Porque en el caso de un accidente, y vamos a un caso extremo de, no sé, un incendio en la institución, uno tiene que tener conocimiento de justamente cómo realizar la evacuación, quiénes son las personas responsables, dónde está el punto de encuentro, dónde están las salidas de emergencia, y todas esas cosas son fundamentales y el día que verdaderamente se las requiere, a veces no se tiene conocimiento. Entonces, eh, traten ustedes que van a estar en la actividad de gestión, o algunos, los que estén y los que no estén, también traten de llevarlo adelante, o de por lo menos transmitirlo, de que todo lo que tiene que ver con protocolos en materia de higiene y seguridad siempre tiene que estar visible y al alcance de todos. Es fundamental que todos lo sepan. Eso es un poco es una visión personal, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo, me parece. Bueno, con respecto a este protocolo del COVID-19, bueno, se establecieron eh, cuestiones de higiene, por ejemplo, de cómo realizarse el lavado de las manos. En el caso, volvemos del transporte, que había que aislar el chofer, que tenía que tener ventilación cruzada el colectivo, o sea que por más que hiciera 10 grados bajo cero, el colectivo tenía que ir con las ventanillas abiertas. Una desinfección rigurosa justamente de los asientos, los pasamanos, etcétera. Eh, y obviamente siempre establecer, digamos, los lineamientos que se tenían que llevar adelante para que no se produzca el contagio. También había un protocolo de cómo se debía limpiar un aula, por ejemplo, y bueno, acá se mostraba que el procedimiento era enjuagar el lampazo, después volverlo a enjuagar, y una vez enjuagado el producto, había que limpiarlo, y recién ahí se podría volver a utilizar para limpiar otro ambiente o otra zona. Entonces, esto A es... ver, perdón, Javi, parecen cuestiones muy básicas, pero lo que quiere mostrarles Javi con esto es que son cosas que están protocolarmente escritas para que las personas que estén a cargo de realizar este labor estén
correctamente capacitadas en base a este material para poder hacer las cosas de la manera adecuada y correcta. Es por eso que les está mostrando y les está haciendo hincapié, aunque por ahí nos parezca un poco redundante, por ejemplo, cómo se lava un piso, ¿me entienden? Pero es porque, bueno, son los protocolos que estamos encontrando en este caso en la Universidad Nacional de La Pampa. Tal cual. Y es importante, un poco lo que se habló recién del caso de los protocolos, es que para aquella persona también, que por ahí tal vez en alguno de los casos puedan llegar a ser ustedes, haga un control de cómo se está ejecutando esa actividad, ya esté establecido y ustedes mismos puedan decir, che, mirá, estoy viendo a la persona de limpieza que en lugar de usar 3 baldes, usa uno y directamente ni siquiera lo enjuaga, así como lo mete adentro del balde, lo sigue pasando por el resto del aula o del espacio que tiene que limpiar. O tal vez la misma bruja con la que limpió, o el lampazo con el que limpió el piso, lo usó para limpiar, qué sé yo, el escritorio. Bueno, ese tipo de cosas es muy grotesco por ahí lo que digo, pero para que se entienda, digamos, si el protocolo está escrito, tanto la persona que realiza la actividad como aquella que hace el control de que esa actividad se esté desarrollando de forma correcta, al estar escrito el protocolo, ambos tienen, digamos, la misma instrucción, ¿no? Bueno, y un poco para cerrar, obviamente que todo lo que hemos mencionado, tanto de las deberes como obligaciones que están en la norma, esto se trabaja en conjunto, de parte, obviamente, del empleador y obviamente de nosotros como trabajadores, también cumplir con estas normas que se han establecido y de esa forma, obviamente, que se puede trabajar en un ambiente mucho más amigable y seguro. No sé qué dudas tienen, algo más. Escuchen, nos quedan muy poquitos minutitos y ya se retiraron algunos alumnos, así que lo que les quiero decir es lo siguiente. La próxima clase va a ser la clase previa al parcial. En cuanto a lo que es el parcial y demás, modalidad, no se preocupen, va a ser bastante sencillo, pero lo charlamos la clase que viene, así que los invitamos a que vayan leyendo la unidad 1, vayan leyendo la unidad 2, esto se los vamos a compartir también, y que se anoten o tengan en cuenta las dudas o las cuestiones que quieran preguntar o repasar en la próxima clase, porque obviamente si nos ponemos a repasar la totalidad de las dos unidades, no vamos a poder hacerlo, entonces las dudas específicas que tengan, que se las anoten para que las podamos compartir la próxima clase, y después ya sí hablamos bien de la modalidad del parcial y demás. No sé si alguien tiene algo rapidito para decir, si no, para la clase que viene. Profe, una consulta. El año que viene es para no docente. ¿Se va a dar la clase? ¿Perdón? No entendí la pregunta. Disculpa, muy buena pregunta. Nosotros no estábamos en esa información, pero más allá de eso, chicos, la clase de consulta es una clase que les sirve a ustedes, digamos. Entonces, nosotros la clase la vamos a dar porque no tenemos otra forma de hacerlo y no podemos trasladar la fecha del parcial porque ya está fija. Así que la clase se va a dar. Es más que nada para que ustedes tengan la posibilidad de sacarse dudas y demás, y para que puedan saber bien la modalidad del parcial y todas esas cuestiones que no las vamos a decir ahora porque ya tenemos muchos alumnos que se desconectaron, además de los alumnos que no están, y ya contamos en el cronograma con esa clase. Gracias, profe. ¿Otra duda? ¿Algo que haya quedado? Bueno, cualquier cosita también saben que pueden escribir dudas en el foro. Escriban en el foro lo que puedan llegar a necesitar, que nosotros lo vemos y lo contestamos ni bien lo podemos hacer. Las dudas, obviamente, que van a estar habilitadas hasta el jueves de la semana que viene. Tratemos de después, salvo que sea algo muy puntual, no estar preguntando cosas 2 días antes del parcial. Ténganlo en cuenta también para que tengamos tiempo de contestar y demás. Profe, la última.
podríamos contemplar para la clase que viene, teniendo en cuenta lo del paro, el tema de la asistencia. Sí, no se preocupen por eso. La clase de consulta no va a tener una asistencia, no vamos a contabilizar la asistencia de la clase de consultas. Bien, perfecto, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. Bueno, nos Chao, vemos. hasta luego. Chao. Que vaya Que se bien. mejore, profe.